Bueno, buenos días, queridos alumnos de Metafísica. Vamos a continuar con nuestra reflexión. Habíamos dejado, estábamos dejando, todavía no la hemos dejado, la consideración de la metafísica o de la cosmovisión metafísica de Aristóteles. Y decimos que esta cosmovisión metafísica fue recibida por la posteridad, que le aportó múltiples modificaciones que la afectaron más o menos profundamente. En algunos casos, diríamos, no fue más que un maquillaje, unos retoques superficiales. En otros, la transformación que sufrió fue más profunda, y no podemos nosotros acá seguir, diríamos, la recepción del pensamiento metafísico de Aristóteles a lo largo, diríamos, de lo que quedó de antigüedad y prácticamente todos los siglos de medievalidad, hasta que es recibida en el siglo III, donde quizá podemos decir que recibe su transformación más profunda. Por esa, digamos, dentro de esa playa de teólogos, filósofos, teólogos, que encontramos en el siglo XIII y aún antes, fuera de lo que es la medievalidad europea, en el mundo musulmán, en el mundo árabe, encontramos a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino retoma a Aristóteles y no lo maquilla, sino que lo transforma, su pensamiento metafísico desde su misma raíz, de una manera radical. Recordemos entonces, ya que ahí habíamos dejado la última clase, recordemos que cuando hablamos de la cosmovisión la cosmovisión metafísica de Aristóteles, está toda compendiada, si se quiere, en su concepción del ser, obviamente, ¿no? Así, el ser, en cuanto ser, es lo que nosotros estudiamos en metafísica, lo que investigamos en metafísica. ¿Qué es el ser? Esa es la gran pregunta, en definitiva, que se hace la metafísica. Y nosotros habíamos visto que si seguimos el esquema de la analogía de atribución extrínseca con la que Aristóteles pretendió explicar la relación entre el ser inmóvil, o el acto puro, o el motor inmóvil, como queramos decirlos, y las sustancias de este mundo, las cosas de este mundo, que son devenibles, que son, digamos, móviles, tenemos que decir que la sustancia primera es lo que merece, digamos, la sustancia primera existente, no la que pensamos, en la que está como concepto en nuestra mente, que esa ya queda fuera, diríamos, del ámbito de lo metafísico, podemos decir así, pertenece más al ámbito de lo lógico, de los conceptos, no al ámbito de la realidad, concretamente. El ser se dice de lo real, y lo más real que hay, entre todas las cosas que nosotros llamamos ser o ente, es la sustancia primera. Pero diríamos, esa sustancia primera, que es lo que propiamente merece el título de ser,
lo que propiamente merece llamarse ser, llamarse ente, queda, como habíamos dicho, como absorbida, como diluida en el acto puro, en el motor inmóvil o en el ser inmóvil, ¿no? Es decir, el ser al cual todas las sustancias, todos propiamente los entes de este mundo, ¿ven? Objetos de nuestra experiencia sensorial, se ordenan como a su fin último, en el cual podríamos decir así, abrevan el ser. Podríamos ponernos este esquema. Para Aristóteles, la sustancia real tiene accidentes, ¿no es así? Los accidentes son en la sustancia, existen en la sustancia, no existen fuera de la sustancia. Fuera de la sustancia no tienen existencia real, no tienen actualidad, Podemos decir hasta así, no subsisten más que en la sustancia. Ahora, si nosotros tomamos esta relación accidente-sustancia y la pensamos en el esquema, diríamos, de la atribución, de la analogía de atribución extrínseca, tenemos que decir que el accidente propiamente en sí mismo considerado no tiene ser, porque no es en sí mismo. En sí mismo es únicamente la sustancia. El ser es, o se dice ser, por relación extrínseca a la sustancia. Por supuesto que esto está discutido en Aristóteles, pero me parece que esta sería la opinión más correcta, ¿sí? Como que el accidente no puede decirse propiamente ser, porque se dice más que en relación a la sustancia. Si nosotros decimos que el accidente es ser, lo decimos en cuanto que, por así decir, inhiere en la sustancia. Es decir, que de alguna manera, diríamos, en Aristóteles aparece, digamos, todos los accidentes que de alguna manera son objeto de nuestra experiencia, como, diríamos, no reales en sí mismos. Pues toda la realidad que tienen es por la sustancia. Son, como diríamos, los distintos modos mediante los cuales la sustancia corpórea actúa sobre nosotros. Los distintos modos como ella puede actuar sobre nosotros. Y esas sustancias corpóreas que actúan sobre nuestros sentidos y de donde nosotros tomamos el concepto, o desde la cual elaboramos el concepto que tenemos de ellas, están referidas, así como el accidente está referido a la sustancia, esta sustancia está referida al acto puro inmóvil, de tal manera como que la misma sustancia de nuestro mundo, de nuestra experiencia, queda en ese sentido como vaciada, por así decir, de densidad ontológica, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el ser propiamente, en sentido estricto, en sentido último, pues se va a decir de esa sustancia a la cual dicen referencia o en la cual abrevan todas las sustancias de este mundo. Ahora, ¿qué es lo que abrevan las sustancias de este mundo en el ser inmóvil, el ser indevenible, que es acto puro? ¿Qué es lo que abrevan? ¿No es así? ¿Y qué es el ser en Aristóteles entonces? Nosotros entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que las sustancias, todas las sustancias de este mundo, corpóreas, están compuestas de materia y forma. A la materia y forma se le añaden, por así decir, vamos a poner así, bueno, los accidentes. Ahora, todo este compuesto de materia y forma y a su vez sustancia y de accidentes, tiene actualidad, es decir, es un ente que
digamos, está fuera de la mente, que tiene actualidad fuera de la mente. ¿Por qué? Por la forma, ¿ven? Por la forma. Puesta la forma, está puesto, o queda puesto el ser. Puesta la forma, queda puesto el ser. Es decir, que, en definitiva, el ser se dice de los compuestos de materia y forma. Y se dice ser por la forma. Y al mismo tiempo, diríamos, como los entes se dicen por la forma, ser aquello que es la forma pura, el acto puro, porque la actualidad, la forma es la fuente de actualidad, todo lo que tiene actualidad un ente se lo debe a la forma, la materia es nada más que potencialidad, nada más. Entonces, la forma pura, que es actualidad pura, es propiamente lo que merece el nombre de ser. Pero fíjense ustedes, por tanto, cuando Tomás de Aquino recibe, es decir, Aristóteles, esta filosofía cosmológica de Aristóteles, no puede aceptarla así, porque Tomás de Aquino vive en la Edad Media. La Edad Media es la forma mentis de la Edad Media, es una forma mentis, predominantemente, totalmente, predominantemente teológica. La Edad Media, la cultura es una cultura religiosa, cristiana, y que por lo tanto, diríamos, es la teología es el centro de interés de la especulación en ese tiempo, ¿no es así? No que no haya filosofía, todo ese tema lo sabemos, no lo vamos a volver a tomar, ¿no? No que no haya filosofía en sentido estricto. Lo que pasa es que la filosofía se hacía en vistas de la teología. En vistas de la teología. Ahora, este Aristóteles así no le servía a Tomás de Aquino, como prácticamente no le sirvió a ningún teólogo de su tiempo y de mucho antes, para elaborar una cosmovisión, diríamos, metafísica, que sirviera como base a la reflexión teológica, es decir, que sirviera como, diríamos, base para pensar los principios, desarrollar los principios de la fe cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque la fe cristiana supone la noción de creación, supone la noción de inmortalidad del alma, supone la noción de conocimiento de la verdad, del conocimiento, de la posibilidad que tiene la mente de alcanzar la verdad, etcétera, etcétera, ¿ven? De la existencia de Dios, por supuesto, y no se podía aceptar este pensamiento que termina en un monismo panteísta, en definitiva, o tiende a desembocar por desarrollo de sus mismos principios, en un monismo panteísta, de alguna manera materialista o naturalista, que no contempla la posibilidad de la creación, que son las verdades fundamentales, y después el tema también de la verdad, que no es negada por Aristóteles la posibilidad de alcanzar la verdad de las cosas, pero diríamos, hay una serie de problemáticas o de temas tratados de tal manera que no son compatibles en principio con la fe cristiana. Entonces, Tomás de Aquino toma esta concepción cosmológica de Tomás de Aquino, pero es necesario hacerle algunos cambios, rever este presupuesto que Tomás de Aquino recibe desde la antigüedad, ¿no es así? La sustancia corpórea, en lo que hace a su composición de materia y forma y
y con sus agregados accidentales, no parece ser modificada, tener que ser modificada mayormente por Tomás de Aquino. El devenir, el movimiento de las cosas de este mundo, podemos decir la cosmología que tiene por objeto de investigación los entes corpóreos móviles que devienen, que pasan permanentemente de la potencia al acto, parecerían como que fundamentan esta visión del mundo corpóreo como de las sustancias corpóreas como una composición de acto y potencia, una composición de materia y forma. Por lo tanto, Tomás de Aquino asume el ilemorfismo aristotélico, sí, morfés, forma, en griego, el ilemorfismo, decimos, aristotélico, pero empieza allí una serie de cuestionamientos, o que le plantea es una serie de cuestionamientos que lo van a llevar a modificar la cosmovisión metafísica de Aristóteles hasta, elaborar una perspectiva totalmente diversa de la aristotélica. En Aristóteles, la sustancia tiene un elemento potencial, como todos sabemos, los que hemos estudiado Aristóteles, ese elemento potencial es la materia, ¿sí? La materia es el elemento potencial que posibilita el devenir, Ahora, la sustancia, en la cual la materia es uno de sus principios constitutivos, habría que decir uno de sus coprincipios constitutivos, el otro es la forma, pero no es por la forma que deviene la sustancia corpórea, sino que es por la materia. Entonces la materia tiene un elemento de potencialidad. ¿De potencialidad para qué? De potencialidad para el devenir. Ahí se termina toda la potencialidad de la sustancia corpórea en el ámbito de la esencia. Los entes pueden devenir, no solamente devienen accidentalmente, cambian de color, cambian de peso, cambian de altura, de dimensiones, etcétera, 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 sino que cambian también sustancialmente, es decir, pasan de un ser o de un modo de ser a otro modo de ser, sin que en el cambio accidental sabemos que lo que permanece es el sujeto y la sustancia no cambia en el devenir de sus accidentes, pero sí, más allá, diríamos, del cambio de accidentes, la sustancia misma puede cambiar, es decir, el devenir puede afectar la esencia misma del ser, la esencia sustancial del ente, y ese ente dejar de ser tal esencia para ser tal otra, por ejemplo, no sé, en el nacimiento, en la generación, en la muerte, ahí tenemos, diría Aristóteles, cambios accidentales, y que hay un cambio más profundo que el mero cambio accidental. Y ese cambio profundo, ese cambio, diríamos, sustancial, está posibilitado por la materia que está en la sustancia corpórea. Ahora, fíjense ustedes que ahí termina toda potencialidad en el ente. No hay en el ente una potencialidad para venir a ser, diríamos de esta manera. No hay para Aristóteles un comienzo absoluto del ser, sino que todo comienzo, toda novedad que aparece en el ser, en Aristóteles es el devenir. Es decir, el ente tiene potencialidad para dejar de ser lo que es, para devenir otra cosa. Dejar de ser un viviente para devenir un cadáver, por ejemplo. Un viviente
orgánico, ¿no es así? Y después ese cuerpo tiene potencialidad para devenir disolviéndose en cada uno de los elementos químicos, físico-químicos que lo componen. Es decir, el tema está ahí. ¿Ven? La potencialidad está para el devenir, no para comenzar a ser. ¿Ven? No hay en Aristóteles la concepción de algo que comienza a ser en absoluto. Es decir, comienza a ser en absoluto, no a ser de tal o cual modo, sino que comienza a ser en absoluto, como ser, sin haber existido previamente nada, es decir, sin un sujeto de transformación. Todo devenir para Aristóteles supone un sujeto de transformación. Si la transformación, el devenir, se hace sobre un sujeto que tiene que permanecer, dice Aristóteles, en la base de ese devenir, porque si no se perdería el sujeto mismo, pero el sujeto sigue permaneciendo. Ahora, ¿cuál es el sujeto del cambio accidental? La sustancia. ¿Cuál es el sujeto del cambio sustancial, donde la sustancia no permanece? La materia. ¿Bien? Por lo tanto, diríamos, el acto puro, el motor inmóvil, no cambia. ¿Por qué? Porque no hay en él materia, no es composición de materia y forma, es forma simplemente, ¿no? Es actualidad, pero actualidad entendida como forma, como forma. Ahora, en este concepto, en este supuesto, la concepción, la cosmovisión aristotélica, la cosmovisión metafísica de Aristóteles, en el mundo no surgen entes nuevos, en absoluto, sino que todo ente se hace a partir de otro ente. Todo se hace a partir de un sujeto. Y es por lo tanto un enorme, inconmensurable, digamos, proceso de transformaciones, sin principio y sin fin, ¿no? Sin principio y sin fin. Esa es y el ente, la sustancia corpórea, no tiene más potencialidad para devenir que no sea para devenir otra cosa que no era. ¿Ven? Otra cosa que no era. Pero nada más. Entonces, fíjense ustedes que en este concepto, ¿ven? Es decir, este concepto es, diríamos, totalmente inadmisible para una mente que piensa teológicamente desde los principios de la fe, desde los principios de la revelación cristiana, porque acá, fíjense, si no hay un comienzo absoluto del ser, si no hay potencialidad para comenzar a ser de una manera absoluta, repito, no como caballo, que el caballo, que el caballo de ser como caballo a partir de por medio de la generación, ¿no es así? O como un cuerpo inanimado a partir de un cuerpo animado, es decir, sino ser en absoluto. Esta digamos, perspectiva no existía en Aristóteles. De ahí que no haya, por ejemplo, Aristóteles ha alcanzado la posibilidad, no se ha pensado ni siquiera en la posibilidad de la creación, es decir, de la producción de un ser sin que haya nada preexistente, como solemos decir, a partir de la nada. No tenemos que entender aquí en este sentido, en que la nada sea algo, no, pues si es algo ya no es nada. Es decir, la nada acá entendemos la creación, entendemos la producción de un ser sin que haya algo subsistente, sin que ese ser que viene de un sujeto persistente, eso no, sin ese sujeto persistente. Esa concepción de creación en Aristóteles está ausente, está muy lejos de su mente y lejos de la mente de todos los pensadores de la antigüedad, porque la noción de creación es una noción que, si bien es filosófica, si podríamos decir así, es una noción a la cual se puede llegar por la razón humana, que no tenemos que esperar que haya venido de la revelación,
no es un misterio, como son las otras verdades reveladas, pero históricamente hemos recibido la noción de creación a partir de una revelación, a partir de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, la esencia de cualquier cosa subsistente no es en Aristóteles potencialidad respecto de su existencia, sino que es potencia para devenir. Es potencia para devenir. ¿Ven? Esa es la diferencia que va a haber entre Aristóteles y Tomás de Aquino. Tomás de Aquino va a introducir en las sustancias corpóreas, devenibles por supuesto, compuestas de materia y forma, una potencialidad para ser en absoluto, una potencialidad para existir en absoluto. Ahora, tenemos que contemplar acá que entonces toda sustancia corpórea va a requerir de un sujeto, una fuente, diríamos, una fuente de actualidad que esté fuera de la sustancia misma, que no se identifique con la sustancia misma. ¿Por qué? Porque para poder atribuirle, diríamos así, o poner en la sustancia compuesta de materia y forma con sus accidentes esta potencialidad para ser, no para devenir simplemente, sino para ser en absoluto, no para ser en tal o cual modo, sino para ser, simplemente ser, ¿ven? Es necesario, ¿ven? Es decir, una fuente de actualidad, un principio de actualidad, ¿no? Que la haga ser, porque toda la sustancia, no solamente la materia, sino toda la sustancia, materia y forma con sus accidentes, no son más, no van a ser más en la visión, con la cosmovisión metafísica de Tomás de Aquino, no van a ser más que una potencialidad para existir. En sí misma, ¿ven? Cualquier sustancia, aún, vamos a decir esto, aún real, ¿ven? Si existe fuera de la mente, ¿ven? Es porque ella, como materia y forma y con todos sus accidentes, no es nada más que una potencialidad para venir a la existencia. Es decir, una potencialidad para ser en absoluto. Esto es lo que en Aristóteles no encontramos. Y este principio que hace ser a la sustancia, este principio que la hace existir a la sustancia, ¿ven? Y la hace ser y existir en absoluto, es lo que Tomás de Aquino llama el esse o el actus essendi. Es decir, llama el ser o el acto de ser. Y este es el elemento de transformación radical de la cosmovisión aristotélica. ¿Ven? Entonces, diríamos, Tomás de Aquino no se pone en la perspectiva de la forma o de la esencia. Es decir, podemos decir así, en la perspectiva de la metafísica aristotélica, que es una perspectiva de la forma o de la esencia. El acto, todo acto, en Aristóteles se termina con la forma. Todo acto se termina con la forma. Y todo lo que es acto es forma. Es decir, todo lo que es acto es esencia, en definitiva. O sustancia. Tomás de Aquino se pone en otra perspectiva. Es decir, en la perspectiva del acto, pero no como esencia o forma o sustancia, sino en la perspectiva del acto como ser. Como ser. O la perspectiva del acto como esse, o actus essendi, o acto del ser. Y entonces nos vamos a tener que preguntar de dónde le viene a Aristóteles, diríamos, esta inspiración
que lo lleva a elaborar una nueva metafísica, que no es ya como una metafísica aristotélica esencialista o sustancialista, si se quiere, sino que va a ser una metafísica del acto del ser, como acto, es decir, o del actus essendi. Pero eso lo vamos entonces a dejar para la próxima clase. A los alumnos de tercer año de metafísica que me están siguiendo, les pido por favor, si alguno de ustedes toma la iniciativa de armar un WhatsApp de grupo. Cuando ustedes lo estén, como hicieron, por ejemplo, los alumnos de primer año de griego, o como hicieron los alumnos de cuarto de ética, ¿no? Un WhatsApp de grupo, cuando ustedes lo estén armando, lo armen, yo les voy a pasar mi número de teléfono para que ustedes me puedan integrar. Y así podemos comunicarnos más fluidamente y en cualquier momento que necesitemos comunicarnos. Bueno, hasta la próxima clase.